Radio Numancia, radio libre, donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que piensan. Derechos culturales y ciudadanía. Cuchillito de palo. Porque muele, Y muele, y muele, y muele. y muele. Hola, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Cuchillito de Palo, a seguir moliendo en este 2018. Yo soy Dante y hoy soy parte de un hermoso cuadro de Botero. Las figuras principales. Y mi compañera... Tania Rosas. Le presento Sí, algo. ¿qué eres? Lo que soy. Pues venía yo precisamente pensando en que soy Tania Rosas, la reina de todas las cosas. Me parece perfecto. Y todavía nos falta otro integrante del cuadro de Botero que está Ajá. allá abajo con Frau. Pues, ¡ay, qué cosas! ¡Qué horrible fin de año! Un poco caótico, sí. Desde que tembló ya las cosas nunca se Nunca volvieron se a su arreglaron, centro. No. Y en general en la vida, ¿no? Y bueno, el inicio también peor. Pero nosotras Parece que vamos en competencia, ganando como siempre. Dante, en competencia de catástrofes, o sea, pero De todo. ahí vamos. Pero bueno, Tania ahora nos va a estar acompañando cada semana religiosa y puntualmente aquí en Cuchillito de Palo, porque pues ya saben ustedes que Fabiola está trabajando muy arduamente para poder mantener mis proyectos y entonces ya no puede venir. Pero bueno, va a estar aquí Tania. Y sí, cuéntanos algo de lo que eres, de lo que has hecho. Aparte de ser reina ¿Quién me de todas habla? las ¿Qué no cosas, ven que estoy en el programa? Chihuahuas, a lo mejor es carambas. para mandar saludos. No. ¿No? Bueno, yo soy antropóloga. Ajá. Y tengo una maestría en estudios multidisciplinarios sobre el trabajo, que es un poco lo que me pone a reflexionar sobre lo que nos trae Pensé que el de día de hoy. nervios o de... No de nervios, más bien vengo como encafetada, pero todo Sí. bien. Ajá. Pues sí, hoy vamos a hablar de cosas bien peliagudas. Como saben, pues principalmente platicamos sobre ciudadanía, sobre derechos culturales, derechos humanos, y pues obviamente hemos hablado, ¿no?, de distintos fenómenos que suceden principalmente en el ejercicio de la ciudadanía urbana, ¿no?, dentro de las ciudades, porque pues esa es mi experiencia en particular. Tania tiene otra experiencia complementaria, Magno también, ahorita que suba, ¿no? Entonces, para mí, en una ciudad, creo que hay 3 cosas que son fundamentales que tienen que funcionar a la perfección, ¿no? Que es el transporte, la salud y la educación. Creo que con esas 3 cosas, ¿no?, o sea, la movilidad, la educación y la salud, con esas 3 cosas podríamos decir que una ciudad funciona, desde mi perspectiva. Claro, yo desde mi perspectiva añadiría empleo, ¿no? Bueno, es que sí. O sea, es digamos, estás hablando desde la dimensión de los servicios, ¿no? Un poco Sí, más sí. desde ese derecho de poseer, ¿no? De transitar, de ser y de desarrollarse. Pero sí, para mí, digamos, ahí está, pero pues... Es que creo que en buena medida sí autogestionamos algunas cosas de movilidad, de salud y de educación. O sea, tú puedes curarte, ¿no?, con tus propios conocimientos, puedes generar un aprendizaje autogestivo, etcétera. Pero desde el punto de vista de la ciudadanía, ¿no?, hay alguien que tiene que gestionar y administrar estos servicios, porque además tenemos una idea de país, ¿no? O tendríamos que tener una idea de país. Sí. Y para mí, mi experiencia muy personal también, pues el trabajo yo lo autogestiono.
más bien desde ahí, Sí. ¿no? Y soy enemigo de los empleos. Sí. Que esto va a resultar ser un encuentro o un dúo muy interesante porque creo que tenemos perspectivas bastante diferentes bastante similares en muchas cosas, Sí, sí. pero en este asunto, por ejemplo, de la ciudadanía o del habitar la ciudad, por ejemplo, digamos desde la perspectiva sociológica está un poco contrapuesta, no peleada, pero con este tema de que quien permite habitar la ciudad, quien da un lugar en la sociedad al individuo, a las mujeres, a los hombres, es el empleo, ¿no? Y que el empleo es la vía por la cual recupera el Estado recursos para convertirlos en servicios, ¿no? Okay. Entonces un poco nosotros ¡Ay, qué idiota soy! Perdóname. pensando desde... ¿Para qué la necesitas? Pues para estar monitoreando nuestras llamadas en el Ok. estudio. Ya llegó Magno. Ahí está la cámara. El saluda. otro personaje Por este del lado. cuadro de Botero. Entonces, Para acá, para acá. por acá. Pero Tú no, atraviésate, hombre. Pero es que no, ¿qué? Pues, Sí cabes. a ver, No, no es cierto, no cabe. No, ¿qué estás diciendo? A ver, aguante. Pásale, pásale. Perdón a todos los de la cámara. Pásale. Así es esto. Bueno, Eso es así, somos parte de la consultoría Los Tres Chiflados. ¡Ay, qué triste! Por eso empezamos mal el año. Y nuestro eslogan es ganando como siempre. Sí. Así que todo va bien en este año, ¿ah? Ganando. Pues van como saliendo las siempre. cosas. ¿Qué tal? ¿Sí se ve, Magno? Creo que no. No sé, hazte tantito acá. para acá. ¿Ya me Ahí veo? está, ya te Ah, veo, bueno, sí. ¿qué onda? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? ¿Qué han dicho? Pues que este programa es un eslogan contra la gordofobia. Ah, sí, pues a huevo que sí. No, Con no, sí. nosotros Un como cuadro de productores. Botero. Y ahora nada más falta así que nos desnudemos, estemos aquí. Posiciones críticas, ¿no? No, pues ¿que empezamos entonces? Pues ¿O qué? dice que preséntate. Ah, bueno, pues Pero espérate, es que él no sabe la consigna, ¿no? Hacemos un ejercicio de autodeterminación cada programa y entonces, por ejemplo, ella hoy es Tania y es reina de todas las cosas, hoy. Como siempre. Yo soy Dante y soy parte de un cuadro de Botero. Y yo soy Magno y soy uno de los habitantes más extraños de este mundo. Así Bueno. es. Y sí, Entonces, estamos- Y bueno, estábamos hablando del ejercicio de la ciudadanía. ¿Ya nos empezamos a pelear? ya, ¿Ya? ¿Desde una vez? ¿Ya? ¿Sí? Un poco, ¿Qué sí. empezamos? Pero, o sea, va para lo mismo. Pero es cierto, digamos, educación... Ah, pero yo estaba diciendo un Sí, poco. sí, tú. Esto de que el Estado redistribuye estos servicios, ¿no? A través de la recolecta financiera que hace por medio de los empleos formales, ¿no? Entonces, sí, claro que a todos los que tenemos este perfil profesional y de identidad, ¿no? Estamos peleadas con las condiciones de empleo. Quisiéramos los ingresos de un empleo. Bueno, no sé si tú, pero yo sí. Pues es que, ¿sabes? Es que justo creo que, o sea, por ejemplo, desde donde yo lo vivo, yo podría solucionar todas las cosas de mi vida Sin dinero. Sí. si hubiera pues Claro. las condiciones, ¿no? Y Si las hubiera redes gente dispuesta a intercambiar. y las ¿no? redes para hacerlo y todo, que por cierto, la cooperativa del tiempo va a regresar, luego les explico qué onda. Pero sí lo podría hacer, pero por ejemplo, o sea, y también estoy a favor y es más, quisiera, ¿no? Que la educación fuera más comunitaria que del Estado y la salud Sí. también, ¿no? Pero en esta idea de ciudad, ¿no? Y en esta idea también, pues, de metrópoli, de alguna forma, creo que sí tendría que haber, o sea, justamente decía con un amigo ayer o antier, que él decía es que pues el autogobierno entre tantas personas es bien complicado, ¿no? Digo, sí, ¿no? A gran escala no funciona, ¿no? Y entonces ahí es donde digo que sí hace falta una figura, no del Estado necesariamente, de alguien que administre y distribuya estas cosas, ¿no? Y bueno, se supone que la educación también tendría que ser en consenso, ¿no? Como vamos a formar el tipo de ciudadanos y ciudadanas que queremos para este lugar, ¿no? Y la salud porque, pues no todo el mundo, o sea, creo que
no todo el mundo tiene ese estilo de vida, pues, ¿no? De autoprocurarse o autogestionar su propia salud. Pacientes gerontológicos, ¿no? Pacientes con necesidades muy específicas de salud. Crónicas. Enfermedades crónicas, pues sí necesitan una infraestructura que sostenga esas vidas, ¿no? Sí. Y por eso yo decía que esas tres cosas, educación, salud, y le sumé el transporte, son lo que hace funcionar una ciudad. Que de hecho la movilidad o el transporte público se considera un derecho, ¿no? Sí, o sea, hay una maestría en ingeniería que se especializa en ingeniería en la UAC, que se especializa en logística, movilidad y transporte, una cosa así, y mucho debate en esta cuestión, ¿no? O por lo menos su gran marco es debatir que la ciudadanía tiene derecho a una movilidad de calidad. Ajá. Y también no media el empleo, ¿no? Mucho de moverse al empleo a casa, ¿no? El hecho de no desperdiciar el tiempo de una vida, ¿no? En movilidad o en transporte de mala calidad, digamos, ¿no? Claro. Poniendo también ya luego a discusión lo que significa un transporte de calidad, ¿no? Hijo, pero ¿por qué después y no antes? No, precisamente. Y sí, porque el hecho de no haberlo discutido es lo que nos lleva a dejar pasar un montón de violencias, ¿no? Un montón de violencias, sobre todo a las personas que están encargadas de facilitarnos ese servicio, ¿no? Ajá. Que es... Y para allá vamos, es el tema medular. Sí. No sé si recuerden, el programa pasado cerramos justamente reflexionando sobre la Ley de Seguridad Interior. Qué miedo, pero bueno, será tema para después también. Y una de las principales reflexiones era, nadie sabe qué significa seguridad interior, ¿no? No se reflexionó desde el principio qué es la seguridad interior. Y entonces en ese margen pueden caber muchas cosas turbias, ¿no? Así como aciertos, sí, pero serán los menos, estoy seguro. Pues recordemos tan solo así, rememorando el bonito siglo XX en Latinoamérica, en el siglo XX, en América Latina, pues para que se transformara la sociedad en la manera en que se da ahorita el paso al neoliberalismo, hubo la necesidad de que hubiese dictaduras que distribuyeron así el tema de seguridad ahí mero, ¿no? Era como de los varios conceptos o aspectos a los que apelaban ellos mismos, ¿no? Esto era un descontrol, esto era diferentes cosas, ¿no? Nosotros vamos a tener un tipo de seguridad, nosotros vamos a tener este tipo de cosas, ¿no? Y para ellos legalmente era un estado que ese tipo de medidas que hacía desapariciones, asesinatos, de cortes y todo esa porquería que supimos que se hizo en América Latina y bueno, en el mundo, ¿no? Porque también América Latina es como que es un reflejo nada más, ¿no? Sí, claro. Pues en términos legales estaban totalmente justificados, ¿no? Nunca, ahora sí que los puntos donde se establecieron más allá de la legalidad era algo mínimo, ¿no? Y es uno de los puntos a partir de los cuales se reflexiona el Estado para saber qué vamos a hacer, ¿no? Qué vamos a proponer, cómo vamos a actuar, ¿no? Y obviamente pues ahí los que siempre salen como al final de todo ese tipo de reflexiones es pues, los mismos ciudadanos de a pie, ¿no? O bueno, ciudadanos o habitantes de a pie. Como siempre, ganando como siempre. Sí. Bueno, pues estaría muy interesante en algún otro programa hablar acerca de legalidad, ¿no? De lo que es legítimo y lo que es legal. ¿Cuál es la frontera? ¿Cuál es la discusión? Está chido. ¿No? Pero bueno, lo que nos atañe justamente hoy es este asunto... Oye, es que no me podía quedar atrás, ya hablaron mucho. Que se genera a partir, como dice Tania, de la vulneración de los servicios estatales, y por estatales me refiero a los servicios que de los que se encarga de administrar el gobierno mexicano, ¿no? Los públicos. Cómo se vulneran, y bueno, ya hablamos de que esa vulneración facilita obviamente la privatización, pero bueno, ¿qué pasa después de la privatización? Porque ahí ya estamos atorados, ¿no? Sí. Y que, digamos, en este marco en el que estamos discutiendo, Dante, yo creo que lo que nos une es un poco ambición por buscar estrategias, lineamientos, relaciones que nos permitan recuperar el control de ciertas cosas, ¿no? Educación, salud, movilidad, ¿no? Lo que a lo mejor cambia la perspectiva un poco es que cuando hablan, por ejemplo, de
el Estado, de que ya no es Estado, sino de la sociedad como organización de organizaciones, ¿no? Okay. Que es cuando hablan de esta gestión autónoma, que es el mismo discurso, por ejemplo, que se toma para la educación pública ahora, para la reforma educativa, es la gestión escolar. El hecho de un poco esta cuestión de brindarle autonomía, ¿no? Brindarle fuerza de decisión a las partes integrantes, ¿no? Para gestionar. Pero eso, sí. No, el asunto, o sea, el asunto es que no se descentraliza realmente el poder ni el financiamiento, ¿no? Ni el control de recursos. Entonces podemos entender la ciudadanía como organización de organizaciones o como autogestión, diferentes cosas, sin de verdad criticar, ¿no? Ser críticos respecto a que sí están descentralizando, que es un poco más pasar la responsabilidad que tenía el Estado a personas que ya han quedado vulnerables históricamente y que no que no tienen esa capacidad, ¿no? Y por otro, lo que buscamos, ¿no? Aparte, el hecho de gestionar, y lo digo porque en esta discusión de la modernización del transporte público es un poco lo de siempre, ¿no? Es esta cuestión de la retirada del Estado, ¿no? De la entrada de una consultoría, de la entrada de concesionarios, de la que entrada ya hablamos, de otros... por cierto, para recordarle a nuestros escuchas, hablamos justamente de la consultoría que hizo el plan de movilidad para el metropolitano de Querétaro. Hablamos de los líos y litigios que tuvo con el asunto metropolitano en Guadalajara, otro en Monterrey, y que es una de las concesionarias, bueno, no, más bien es una de las consultorías que está metida en una bronca por el cambio de concesión de una carretera que afecta ¿cómo se llama este poblado en el Estado de México? Que les metieron tractores y pasaron por encima de sus casas y que están en resistencia. ¿Cómo se llama? ¿Cuáles? Sí. No me acuerdo cómo se llama. Creo que empieza con A. ¿Ateco? No, en el Estado de México. No. No, tampoco. Ese es en Chiapas. No, apenas. O sea, tienen poco del escándalo, pues, de la resistencia. Miércoles, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, ya habíamos hablado de eso también. Y bueno, el asunto es que esta consultoría, que ya ni me acuerdo cómo se llama, William y no sé quién, o Procter & Gamble, no me acuerdo, es una cosa así como 2 apellidos o 3. Búsquenlo en alguno de nuestros programas pasados. Rosas Herrera y Magno. CO. Rosas Herreras y Magnas. No, Incorporated. Incorporated. O en Incorporated. Brillante. Nada más necesitamos un estilista, o sea, Sí, y ya. todos igual. Bueno, el punto es que en esta carretera se está la empresa que creo que está, ¿cómo se llama esta otra vez? No, bueno, soy así, ya saben, el mejor para esas cosas. Siempre queda de haber nombres, no te preocupes. ¿Cuántos debes, hijo? No, Shell es la otra que se metió con el petróleo. Ajá. ¿Cómo se llama? Móvil. Con el Aquí en mexicano. México, sí. Bueno. No, ya saben que soy el mejor. Bueno, Italiano. el chiste es que la empresa que quiere meter el gasoducto Nixon. le hace su consultoría es esta consultoría. Ya. Y entonces Son abogados el del Senado, diablo, pues. el Senado a quienes les pregunta por el visto bueno es a la misma consultoría. Entonces son jueces, parte, Claro. abogados y diablos todos en uno, ¿no? Entonces, bueno, ya me caché, porque no me acordé de nada de todos. Sí. Pero no, sí. ¿Qué estaba? Y aparte es el hecho de que estas consultoras son contratadas para hacer diagnósticos y estos diagnósticos nunca son colaborativos, ¿no? O sea, son diagnósticos gerenciales, ¿no? Y a partir de ese diagnóstico se implementan proyectos que terminan sin funcionar, ¿no? Entonces, en muchas... Hola, Andrea. Y gracias, Daniel Soto, también. Andrea nos está viendo, qué bonito. Otra compañera dentro de la consultoría Tres Chiflados. Ajá. Como Pero artista invitada. ella no es botero. No. Ella no. ¿Ya Ella es qué sería? fitness. Ella parece... Ella tiene unos ojitos de artesanía oaxaqueña muy chido. Sí. Entonces como que no sé en dónde ponerla, ¿no? Pero bueno, seguimos en
Regresamos al estudio. Sí, regresamos al estudio, Joaquín. Bueno, el punto es que llegamos al asunto de que el Estado deja de facilitar ciertos servicios, ¿no? Los vulnera a todos y pasan dos cosas, ¿no? Uno, la privatización y por el otro lado la ONGización, de la cual hablaremos el próximo programa. Que son estos dos fenómenos pues que empiezan a deslindar el Estado de todas sus responsabilidades, que obviamente resultan en servicios con una ínfima parte del presupuesto que tenían destinados para ser realizados y que nadie es responsable a fin de cuentas. Ajá, y ¿no? con una explotación de las personas de a pie, diría Magno, ¿no? O sea, para que funcionen esos proyectos que no tienen presupuesto, uno tiene que dar la vida ahí, ¿no? Ajá. O sea, es esta servidumbre voluntaria, podremos decir, que no es tan voluntaria, ¿verdad? Pero Y Pero entonces, bueno, uno siempre ha sido como que muy fan, ¿no? De no morir de hambre, ¿no? Entonces como que... pues yo creo Ahí que está, uno ¿no? sí, así como que... Sí, ¿no? Pues que uno es fan, ¿no? particularmente nosotros creo que sí. Pues la neta es que sí hay que dar, ¿no? sí. Ahora, el punto es que muchas veces nos... cuidado con mi cablecito porque Perdón, perdón. Sí, se desconecta, sí desconecta. apaga. Hola Israel Franco, que también nos estás viendo. Bueno, el punto es que ya que tenemos todo este desbarajuste, ¿no? De pronto nuestra queja, obviamente, y es parte de esta maquinaria también de reducir los espacios de ciudadanía al mínimo, ¿no? Por eso la gente insiste tanto en vota, porque si no, no te puedes quejar y vota. Y parece que el voto es lo único que pueden hacer por su vida en términos de ciudadanía, ¿no? No hay participación, no hay exigencia, no hay procesos de denuncia, ¿no? Cuando los hay, obviamente, tienen todas las trabas y vulneraciones del planeta. Y entonces nos terminamos desquitando con las personas que tenemos enfrente, que son quienes imparten el servicio, o los policías, o con los médicos, bla, pero que a su vez ellos son parte de toda una cadena de explotación, porque además ellos dicen, no, sí va, va a meter o sea, cambia, no dice se privatiza, ¿qué dicen ellos? No, sí. Se o concesiona, sea, ¿no? Para el Ajá, caso del el eufemismo. transporte. Ajá. Se concesiona el servicio, pero vamos a contratar a los mismos, ¿no? Lo que no nos dicen... Pero los vamos a capacitar. Lo que no nos dicen es que en ese proceso de contratación el Estado les dice, firma tu renuncia porque no te vamos a dar liquidación, y aquellos te dicen, sí te voy a volver a contratar, pero por 2/3 partes o por la mitad de lo que estabas ganando allá. Y olvídate de tu antigüedad y olvídate de todas tus prestaciones. Así es. Y entonces tenemos esta gente que nos está dando el mismo servicio, pero con condiciones más jodidas de vida, Así es. ¿no? Ajá. Que precisamente pues es el tema del día de hoy, ¿no? Son las condiciones laborales de... Bueno, vamos a tratar de reflexionar sobre estas condiciones laborales de los operarios o los transportistas del transporte público en Querétaro en el marco de la modernización, en el marco de la creación de Red Q, en el marco de la creación de Crobus. Ajá. Bueno, primero voy a partir un poco retomando una investigación, ¿no? Que se hace en la Facultad de Filosofía con antropología bajo la coordinación de Edgar Belmont y donde trabajan muchas personas, ¿no? De hecho, en este mes, no, para febrero, va a haber una tesis de licenciatura que se titula así, Identidad y condiciones laborales de los trabajadores de Red Q en el marco de la modernización, ¿no? Excelente. Entonces, igual y podríamos invitarlos después. Claro. El asunto aquí es, por lo que nos interesó a lo mejor meter este asunto de las condiciones laborales es porque empezamos a problematizar el hecho de hablar de relación de servicio, ¿no? Esa cuestión que dice aquí Dante de cuando un proyecto sale mal, ¿no? Normalmente nosotros nos desquitamos con quien pensamos que está haciendo mal su trabajo, ¿no? Pero para que ellos hayan mal su trabajo hay un montón de explicaciones, ¿no? Que es que tienen condiciones laborales de precariedad, ¿no? Y materiales también. Materiales de precariedad, y que es una paradoja muy interesante porque
en el contexto, ¿no?, de la modernización de Red Q, lo que se les ofrecía a los choferes, bueno, aparte a la ciudadanía, era Es que ahora salen letreritos en la pantalla. Perdón. Ok. Como te das cuenta, sí somos. Aquí arriba va a aparecer. Sí, no, yo así, ¿de dónde está? Perdóname. No, Aprovecho sí. el relajo para saludar a Carlos Robles, a Jonathan Modek, a Kale Ale, que se acaban de conectar con nosotros. Gracias por escucharnos, vernos. Ok, y el asunto es que... No, Estaba así de- el asunto Es es cero que... serio aquí, por favor, Sí. no vengas a poner el orden. no, así de- El asunto es que la modernización del transporte público le dice a la ciudadanía, seriedad, eficiencia, calidad, y le dice a los trabajadores, le dice, vas a tener un trabajo formal y mejores condiciones de trabajo. Pero lo que encripta esta situación de vas a tener un trabajo formal, no asocia forzosamente que vayan a mejorar las condiciones de trabajo. En América Latina, en México, y lo vemos aquí en la situación del transporte público, la formalidad del trabajo muchas veces se asocia con precariedad del trabajo, ¿no? Y el asunto aquí con los transportistas es muy evidente porque ellos ganaban a destajo, ¿no? Estoy haciendo generalizaciones porque hay diferentes modos de operar. ¿Nos por explicas diferentes... qué significa destajo? Ajá, más o menos. A ellos les pagaban por cuánta gente subía, ¿no? Por eso una denuncia de la ciudadanía era, se están peleando por el pasaje, ¿no? O sea, Ok. se están ganando, ¿no? Hay accidentes por eso, porque a ellos les pagaban una parte, ¿no?, por la cantidad de personas que subían. Ajá. Entonces, para evitar esta cuestión, ¿no?, en el contexto de la modernización del transporte público, lo que se hace es pagar por vueltas y por kilometraje, ¿no? Es un justo a tiempo, y entonces ahora, no importa si no se paran por el pasaje. El chiste es que lleguen, Eso explica muchas cosas. Entonces muchas. tú te quedas así y visto, ¿no? Aparte Ya, de las experiencias dolorosas de ya en visto de cualquier otra dimensión, aparte del chofer, eso es... Bueno, se lleva tu yo me dignidad he en el puesto, camión, ¿no? te lo juro, me he puesto a la mitad de la calle. Así enfrente del camión, de no te vas, culero. Y se fue. Y se van. Y se Pero fue. es que Hasta también... 3 veces seguidas me ha dejado la misma ruta. También tienen el hecho de, si tú tenías que llegar a una base a las 8 y llegas a las 8:10, no te la pagan, ¿no? Entonces es donde por eso surgió el interés aquella vez que yo te decía, es en la relación del servicio, ¿no? O sea, normalmente los transportistas, si tú los encuestas, si tú los entrevistas, te dicen, es que no entienden los usuarios mis condiciones de trabajo, ¿no? No entienden que no se deben parar en la barra porque ahí están cobrando, ¿no? Está pitando la barra, y luego yo termino poniendo de mi salario, porque es cierto, o sea, digamos, si la quincena le sale en 3,000, ¿no? A lo mejor porque no da la cantidad de la barra, le salen pagando 500 o ellos tienen que poner, Oye, ¿no? pero no, me parece ridículo. O sea, te fijas, el dispositivo material Claro. está creado para generar esos conflictos. Claro, claro. Porque, o sea, contadores de personas hay de muchos tamaños, formas y colores y podrían no ser así, ¿no? Sí. Podría ser de torniquete, por ejemplo. Podría Sí. ser, o sea, podrían haber muchas formas de contabilizar el pasaje sin poner en conflicto, sin arriesgar el conflicto entre el operador y él o la pasajera, ¿no? Sí, What the sí, fuck? es tener esa habilidad de ver que hay dispositivos físicos que nos complican las relaciones, ¿no? Y entonces el asunto que deseamos un poco aquí, y voy a explicar un poco dramatizando las condiciones laborales de los transportistas, porque es cosas Yo soy el patrón, yo soy el patrón. porque Ah, no, a no veces eres a ese veces tipo no, sí, también No, pues sí. a veces no se ve esto, ¿no? O sea, digamos, los estudios laborales dentro de la investigación de las ciencias sociales también
son un campo grisáceo, o sea, mucha gente no les tiene como mucho interés. Ok. Y en el campo este de los transportistas hay profesionistas que están estigmatizados. Ya lo vimos con los docentes, lo estamos viendo con los médicos, con las enfermeras, ¿no? Y lo estamos viendo con los transportistas, ¿no? Entonces, una persona, un operario, para ganar más o menos lo que estaba ganando con el otro sistema, ¿no? Cuando les pagaban un porcentaje por pasaje, sí, para ganar más o menos eso tiene que trabajar 2 turnos, ajá, pero realmente no le ofrecen el pago de 2 turnos, nada más trabaja esas horas y le dan cierta compensación. Entonces tenemos claro, porque es ilegal transportistas, que trabajen es ilegal, más de es ellos, ilegal, claro, claro. ajá, es ilegal. Qué bueno. Entonces, tenemos transportistas que salen a las 5:30 de su casa, De la ¿no? mañana. Ajá, llegan a la base y se desocupan, ¿no? Se desocupan hasta las 12:30 y llegan a su casa De la a noche. a la 1. O sea, duermen 4 horas. Y estos no son excepciones, ¿no? O sea, yo me atrevería a decir, no tengo las dotes a la mano, pero sí hicimos trabajo de campo, que es el 80% de los operarios que tienen este ritmo de trabajo. O sea, que duermen 4 o 5 horas. Y lo hemos visto en los periódicos, ¿no? Cómo han aumentado los accidentes porque ellos están agotados, ¿no? Había un nivel, ¿no? De aumento, de accidentabilidad. 3 veces más, Ajá, una cosa sí. así. Sí, y obviamente el humor para tratar a los usuarios, ¿no? Y entonces el usuario cómo No, responde, ¿no? El usuario es como, y uno mismo, ¿no? Como investigador usuario, ¿no? Así es como decir, pues me dejó, no me regresa mi cambio, no esto, no aquello. Y tanto por parte de los usuarios estigmatizan al operario como los operarios estigmatizan al usuario, porque también los operarios dicen, pues hay que subir, ¿no? Hay que subir la tarifa del transporte público para que nosotros nos salga algo, ¿no? Porque los concesionarios están quebrando y nosotros nos están pagando una miseria. Pues sí, lo que no ven es que si aumentan la tarifa del transporte no se va a ver reflejado en su salario. No. Porque además me acuerdo cuando hicieron la última ¿Aumento? No, más bien la licitación Ok, para el transporte público, ¿no? El argumento de todos los concesionarios es que no es negocio, ¿no? Hay que aumentarlo porque no es Sí. negocio. Y decía, bueno, mijo, es que es un servicio público, no es tu negocio, ¿no? O sea, si haces un servicio público no puedes hacer negocio. Me vale, punto, fin, ¿no? Pero obviamente tiene que haber todo un soporte, una estructura que soporte, pues, las condiciones laborales de los empleados, ¿no? Sí. Ay, qué cosa Y, más horrible. y en este sentido decíamos nosotros la fortaleza de centrarnos no solo en el aspecto analítico, que es en lo que yo me centro, ¿no? Sino en el hecho de hacer militancia y de hacer resistencia en la relación de servicio, que es el asunto de como usuarios tener una alianza con los trabajadores, ¿sí? Y a partir de ahí exigir demandas, ¿no? Porque por separado el plan está diseñado de esa manera, ¿no? O sea, mátense ustedes, ¿no? Y nosotros seguimos ganando así como siempre. Ganando ellos como sí, siempre. mira, ellos Sí, se andan ganando que como ganan como siempre. Mm. Así de... Es más, ahorita No, claro. me imagino a todos como Belindas. Así de- Rompiendo... Ojalá se estrellaran manzanas manzanas en la cabeza todo el tiempo. Bueno, porque digo, anoréxicos no están, eso seguro. Pues Bueno, sí. nosotros tampoco, ¿verdad? pero... Pero Es que yo me chingué la rodilla, no sé ustedes. Pero yo era... bueno, yo también me chingué la rodilla y eso es verídico en un partido de básquet. Él se chingó Pero la ya quería espalda. ser gordo. La espalda, pero pues bueno, todos siempre terminamos igual, ¿no? Ya Cuánta rellenas. chinga, güey. Eso, y también porque los servicios médicos tampoco están al orden del día, ¿no? Ahí andas Pues, buscando la seguro informalidad. popular, cariño. Es que justamente cuando desmenuzamos todo lo que hay en la superficie, de pronto nos encontramos con cosas que dices, Sí, ¿no? o sea, estamos cayendo en las mismas trampas, pero en otros niveles, Así es, ¿no? ajá. Pues sí, porque también pensando esto de la enemistad que hay en la cuestión de servicio de los transportistas con los pasajeros, pues es que no es que se esté idealizando como que el pasajero tampoco no esté sufriendo, ¿no? Porque Ujú. pues igualmente las relaciones laborales recaen sobre todos, específicamente aquí con el transportista, con el camionero,
pero pues finalmente pues todos, yo no creo que nadie que esté en su sano juicio elegiría, bueno, que tuviese su la capacidad de elegir entre auto a elegir camión ahí para ir a trabajar, pues preferiría irse en camión, ¿no? Por tanto el exceso de tiempo de espera, que es también pues, enorme, ¿no? A partir bueno, tampoco es que lleve tanto tiempo en Querétaro, ¿no? Pero sé que por lo menos antes los tiempos de espera eran considerablemente menores, ¿no? Sí. Tampoco había más unidades por ruta. Uh-huh. Creo que varias de las rutas también eran más eficientes. Por mí he sido peatón y usuario del transporte público full time, ¿no? Desde que llegué acá. Y sí, de pronto, de una espera de 15 minutos, de pronto se amplió a 45, ¿no? Cuando entró Red Q, y eso era una brutalidad, ¿no? Porque además no es así como, bueno, sal antes de tu casa, ¿no? Pero bueno, o sea, si salgo 10 antes, no va a pasar, ¿no? O sea, tendría que salir media hora o 45 antes, y mi vida, ¿qué onda, no? Y que fíjate que eso es una cuestión, en términos de experiencia de la ciudadanía, es una cuestión importante, porque es la incapacidad de gestionar tu tiempo, ¿sí? Y en una sociedad donde te piden que seas sumamente eficiente con tu tiempo, y donde estés aquí, y hagas un montón de cosas, entonces la sola frustración, ¿no? Es de estar, entonces, y además podemos leerlo desde ahí. Con consecuencias fatídicas, ¿no? O sea, llegas tarde a la escuela por tu chilpa y ya lo abandonaron en la calle. Pasa, no en todas, pero sí pasa en algunas escuelas, ¿no? Llegas tarde a tu cita en el seguro y olvídalo, tienes cita hasta dentro de 2 años. Ya me sonó el hueso. Llegas tarde al banco. Híjole, ya. Y ya te chingaste, ¿no? O sea, ya no pagaste renta, o ya no pagaste un servicio, ya no cobraste, o etcétera. O sea, realmente tenemos esta exigencia, como decías, de estar como relojitos, cuando realmente los servicios públicos deberían de agilizarlos, ¿no? No puedes preverlos. O sea, ya les conté que pasé 6 horas y media formado como por mi tarjeta de Red Q, ¿no? Bueno, de esa cosa Crobús. Y luego tu experiencia con conciliación y arbitraje. Ay, cállate. Ese es magnánime. Ese es magnánime, Dante. O sea, es una cosa chulísima. Es una chulísima. Ganando como siempre. Ya sabes. Pero ¿cómo se te retrasó 4 meses? ¿4 meses? No, es que, a ver, espera. Estoy demandando una escuela muy prestigiosa. Pues sí tiene mucho prestigio. Sí tiene mucho prestigio. El problema es que es muy mala, ¿no? Y sobre todo las condiciones laborales son dudosas, ¿no? De pronto es de estas prácticas que tienen así, bueno, te piden hasta, no sé, así muestra fecal para poder contratarte, ¿no? Pero obviamente para responsabilizarse. O sea, ellos así en el pasillo, un día que no te toca ir, pueden decir, ay, ¿qué crees? Ya no te necesitamos más, ¿no? Es como, órale, ¿no? Y no hay a quien reclamarle, ¿no? Te mandan un abogado contratado externo, bueno, etcétera, ¿no? Pero bueno, conciliación y arbitraje fue una chulada. Las primeras veces que fui, muy atentos, de verdad, así, bueno, me atendió así la procuradora acá, la primera vez que fui, muy atenta, muy agradable, buena onda, me resolvió, ¿no? Como en el momento así de, no manches, ya te se te va a terminar el tiempo, tenía poquitos días para ingresar la demanda, entonces vamos a agilizarla, y toma y no sé qué. Bueno, yo fui a llevar dos emplazamientos a esta escuela, no, pero bueno, los tiempos de espera, ya saben, ¿no? O sea, si yo fuera le comentaba a un amigo el otro día, ¿no? Porque él me decía, es que pues ten paciencia, eso se va a tardar, pero seguro se hace. Y yo sí, pues yo no tengo bronca, ¿no? Pero imagínate que tuviera que mantener una familia y tuviera que ir un día a la semana ahí a pararme a ver si me atienden, a ver si pasa el número, a ver si... Porque además, aunque tengas cita a las 10, ¿no? Terminas pasando 11:30 y a ver si... Y a ver, y son muchos asegúnes todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, la primera, ya había pasado como, bueno, el abogado faltó una vez y luego la siguiente me seguía ofreciendo nada y dije, no, pues me voy a demanda. Entonces, ya en la demanda, de repente un buen día dije, no me hablan, que a lo mejor ¿no? esa nada ahorita es mucho para la condición en la que estamos. ¿Cómo? Que a lo mejor esa nada, a lo mejor ahorita es mucho. Sí, no, claro. Taquitos. De hecho, en algún momento dije, bueno, pues si ya llegan con eso, yo lo voy a aceptar como
como en todo Todos momento de solemos desesperación Sí. en México se hace, ¿no? Pero, bueno, el chiste es que dije, no me hablan, ¿no? Y no le han hablado a mis testigos, pues, ¿qué onda, no? Voy y me dicen, ¡ay, qué bueno que vino! Porque en 8 días ya es su audiencia. Y yo, no manches, ¿no? Qué bueno que vine. Porque no me contestaban el teléfono. Y entonces ya, ¿no? Subo no es cierto, ya fue después. Llego ese día, ¿no? A los 8 días, me hacen esperar un rato, luego me suben a donde se hacen los careos y las mesas ¿cómo se llama? Bueno, a los juzgados, estas cosas, ¿no? Y me dicen, espérame aquí, y se mete un tipo a la puerta, ¿no? Y como 1 hora después sale y me dice, es que hubo un problema porque, pues es que se hacen con 10 días de anticipación las agendas, ¿no? Y pues esta te la hicieron con 8, y yo así de, no me la hicieron con 8, me avisaron a los 8 porque pues yo pregunté, si no nadie me hubiera avisado. Y me dice, sí, pero es que tu audiencia oficialmente tendría que haber sido, estábamos hablando en octubre, ¿no? Para marzo. Y yo así de, ¿para marzo? No, pero no te preocupes, te la conseguimos antes, para enero. Un paro. No, qué Qué parote. parísimo. Dije, bueno, 2 meses está bien, ¿no? Yo así con 2 meses atrasados de renta. Entonces... Por cierto, les mandamos saludos a Elba. Hola, gracias. Hola Mariano también, y a Federico Ibarra, ¿cómo están? Bueno, entonces vuelvo ya en el 4 de enero, hace unos días, ¿no? Y... Con los reyes, sin nada, que los putos habían llegado con nada, güey. Y entonces ya igual esperamos un rato, estaba yo aquí con mi abogado, así sentados, así juntitos, ¿no? Pasamos, pues no me dijo nada afuera, hasta que pasamos me dijo, híjole, ¿qué crees? Que los actores no encontraron la escuela, entonces pues no se le notificó a la escuela, vamos a tener que volver a agendar nada. Y yo así de... ¿Y hasta cuándo, Dante? Y le digo, no, pues me habían dicho que son 10 días de anticipación, ¿verdad? Y me dice, yo creo que va a ser un poquito más de anticipación en esta ocasión, porque pues está la agenda apretada, ¿sí? Y yo, ¿para cuándo quedó? Para mayo. Y yo así de, no se pasen, me hubieran dejado en marzo ya de una vez. No, qué horror. Entonces, bueno, pareciera que están protegiendo al patrón, ¿no? Que es el demandado, a fin de cuentas, y yo perdiendo como siempre. Así. Pero es esta experiencia de vulnerabilidad, de impotencia, ¿no? Que es ese... Güey, está jugando con mi tiempo, ¿no? Con las cosas que tengo que hacer, ¿no? A lo mejor nosotros no pensamos tanto en términos de dinero porque no nos llega muy fluidamente. Sí, pero sí, güey, hubiera hecho esto en ese momento, ¿no? Entonces en esos términos... No tenemos que mantener a nadie, ¿no? Sí. Bueno, nuestros respectivos mascotijos, ¿no? Pero nada más. Pero, o sea, imagínate que estuviéramos no sé, tuviéramos una deuda de una hipoteca, con hijos, de colegiaturas, Sí, etcétera, claro. te deshacen la vida, pues, ¿no? Así hasta parece que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ¿no? Porque ante la ley todos parecen que están bien, Hasta pero... parece los que y pueden- es... Bueno, Ay, no, ¿quién ¿cómo sabe que- de dónde ¿Cómo sacas crees esas que el cosas, Estado... Mariano? No, ¿cómo crees Sí, que el sí. Estado mexicano va a decir eso? No, o sea... hasta parece como que cuando este tipo de cuestión de la espera se hace una experiencia social que va de la mano, hasta parece que cada vez más del mano de la ciudadanía, ¿no? De cuestión de que si vas a estar en un lugar, pues ya sabes que te vas a... De la tener a ciudadanía esto. marginada, ¿no? Pues sí, ¿no? De la Hablando ciudad marginada. también de los privilegios de los conductores, ¿no? También en ese sentido. Pero sí, cada vez los que tienen menos control del tiempo pues son las personas más vulnerables, ¿no? Y en este sentido, los choferes no tienen control del tiempo, o sea, toda su pinche vida se la pasan chambeando, ¿no? Y todavía los ratos que no están chambeando o en la chamba, ¿no? Escuchando pues que su servicio no es muy Apesta. bueno, ¿no? Entonces, Básicamente. Lo que hacer un dices. llamado, la verdad, yo creo que ahorita en términos de transporte, porque también está se está transformando y todo esto, en un poco vernos más allá, ¿no? Nuestras condiciones, tanto los choferes a los usuarios, como los usuarios a los choferes, y aprender que debemos hacer una alianza, ¿no? Para pedir presupuesto, ¿no? Para pedir mejoramiento de condiciones laborales, para pedir, o sea, que no somos enemigos, ¿no? Entonces esa es yo creo que una cuestión como muy importante que puede
puede quedar de esta plática del día de hoy. Perdón, aquí Topaki Aguilar dice a maquillar el estado de sus responsabilidades, diría yo. Ajá. Carlos Robles, muchas veces calificamos a un operario sin saber el valor que tiene detrás de un volante. Exacto, y justamente lo que estaba pensando en este momento es que de pronto se vuelven como abyectos, ¿no? A nuestra vista, porque no son ciudadanos, pero tampoco son funcionarios, pero no están aquí ni allá, son como una entidad ahí que sirve para manejar, y de pronto olvidamos que ellos también usan el transporte, que tienen familia. Y estas cosas como la alianza que propones de pronto salen de nuestro imaginario porque no les dotamos de humanidad, básicamente, ¿no? No, y que ellos... Y no Luis conocen. Morales, perdón, dice, yo opino que hay rutas que tardan demasiado como la 76. También podría servir una app que te indique en qué puntos van las rutas. Fíjense que Gracias. también va eso, también en la Facultad de Ingeniería están desarrollando una app así en maestría, justamente para eso, va a ser como una red social, ¿no? Está pasando aquí y llegan 5 minutos tal vez a la obrera, ¿no? O cosas así. Entonces, claro, esas son gestiones pues de uno, ¿no? Bueno, Pero, digamos, son los intentos de hacer vinculación social también como de la universidad. Pero hablaba esta situación de no circular al chofer como una persona, ¿no? Y el chofer tampoco se circula como un trabajador en el sentido pleno, Así es. porque no sabe ni para quién trabajan, ¿no? O sea, la estructura, ¿no? La estructura de coordinación, de operación y de concesión está hecho, ¿sí? Por outsourcing, por cualquier, que tú dices, ¿con quién negocio? Que eso es lo importante, ¿no? Que eso es lo que a nosotros nos llamó mucho la atención, ¿no? O sea, el asunto es, si vamos a hacer una resistencia, ¿no? O si van a hacer una resistencia desde los transportistas, digamos, un sindicato de transportistas, una asociación de transportistas. ¿Afuera de dónde Ajá. se manifiestan? ¿Afuera de dónde? ¿Y contra quién? ¿No? O sea, ¿y contra quién? Sí, Juan Barrios. Ajá. No es Juan Barrios. Exacto, ¿no? Pancho, Ajá, ¿no? exacto. Y entonces, es todo un asunto de yo no sé, ¿no? Porque miren, antes había diferentes figuras. Sí, había los concesionarios, ¿no? O las concesionadoras que tenían como muchas rutas, ¿no? Muchos camiones, pero también estaba esta figura del hombre camión, ¿no? Exacto. O sea, ese es mi patrimonio, ¿no? Ahora estos hombres camiones, ¿no? Estos hombres camiones no son nada. Ya no existen, Ya no de hecho, ya no existen. pueden porque Ajá. no tienen el poder adquisitivo ni competitivo para formar parte de los concesionarios, ¿no? Ajá. Y mucha gente nos topamos de repente con esta banda que decías, bueno, ¿y por qué me atiendes tan bien? Pues porque el carro es mío, Sí. ¿no? O sea, justamente en estas posibilidades de desarrollo y de realización personal, también estaban vinculadas a esta relación Sí. de servicio bien Es estrechamente. que la noción de patrimonio en términos de otra vez como de sociología del trabajo, la cuestión de saberte con un patrimonio o de saberte con la posibilidad de hacer un patrimonio es esencial para que tú te impliques en la calidad del trabajo, ¿no? Así es. Ajá. Entonces, si te sabes como no, si te sabes como sorciado, si te sabes como explotado, si te sabes como no, ya no es mío, ¿no? Es Si te sabes. Ajá, si te sabes. Ajá. Dice José Roberto Nava, a huevo Tania Rosas, felicidades. Ok. Ahora sí, Ok. ¿qué ibas a decir? No, pues acá seguías con... No, o sea... No me den cuerda porque... Sí, no me acuerdo, yo más bien sí pensé que ibas a decir algo. No, pero a mí me parece, es que es algo, el estudio del transporte público aquí en Querétaro es una ventana para ver uno de los principales conflictos, ¿no?, de la sociedad mexicana, ¿no? Estas vértebras que eran los servidores públicos o los trabajadores que laboran en el sector público están siendo el conejillo de Indias, ¿no? Los que están siendo masacrados, ¿no? Estigmatizados, y a los que se les está responsabilizando de que no es sostenible los servicios públicos. Sí, ¿no? claro, ¿no? O sea, No son sostenibles porque hay sindicalistas que gastan mucho, hay sindicalistas caciques, ¿no? Hay trabajadores que tienen base y que no trabajan. No estoy diciendo que no haya, Hay por supuesto aviadores, que hay hay, bla, bla, por bla, supuesto bla, que bla. hay.
Pero el asunto es que esta ventanita, ¿no? Este hecho de subirte al camión y pensar en lo que está viviendo el usuario, en lo que está viviendo el operario, nos ayuda a entender relaciones más complejas, ¿no? Claro. Y nos ayuda a construir estrategias de resistencia más asertivas, digamos. Y relaciones con el Estado también, ¿no? Sí, claro, porque de pronto, y los medios de comunicación tienen así un eslabón fundamental en este desmantelamiento de los servicios, que es maestra en video pateando alumno, doctor le saca el ojo equivocado al niño, no, sí, literal, no me lo estoy inventando. Sí. No, sí. Llegó esa noticia literal en algún momento por Uno Noticias, ¿no? Que bueno, conservo esa aplicación porque me parece muy chistoso cómo seleccionan las 3 noticias más importantes del día. Una vez llegó hasta lo publiqué hace poquito, se cumplió aniversario de eso. Una de las noticias más importantes de todo el día, ese día en el mundo, era que el rojo era tendencia en el invierno. Chingón. Entonces, bueno, y estamos así constantemente bombardeados, ¿no? Otra vez chocaron los camioneros, otra vez no sé qué. Y aquí tengo que apersonarme de ahora, de impersonate. Ay, lo pensé en inglés, qué malinchista, Pocho. horrible. Sí. Que bueno, voy a interpretar ahora el papel de Fabiola, que ella diría justamente que hay que pensar un poquito en el otro lado, y ya se me olvidó qué es lo que estaba diciendo. ¿En el otro lado? ¿Cuál otro lado? ¿Qué dije antes? Other side, No, ¿qué dije antes? ¿Qué dije Impersonal. antes? No antes, sé antes. qué querías decir. Antes, pero ¿qué estaba de diciendo? los... Ay, mamá. De de las los grandes conductores, noticias. de la noticias De las que grandes hacen, noticias. de la demonización, de los... Ay, a ya partir se de los me olvidó. videos. Perdóname, Fabiola. Te quedé mal en esta ocasión. No, Pero sí es ese cierto, hecho- ¿no? sí. Pero me refiero a esta participación, como uno sabe cómo te va a contestar el otro, ¿no? Ya cierta Sí. trayectoria del camino, de seguro dirías que, pero... No, iba a defender Ajá. la otra cara de la moneda, que es algo que hace Fabiola mucho, este ejercicio, pues, como de ponerse del otro lado, pero me quedé completamente en blanco, soy un fiasco, qué barbaridad. Son los reyes. Oye, no es para Ya- apurarte, ya pero es- ¿no sí, ya tenemos vamos a una terminar. cápsula de privilegio masculino? Sí, claro. Digo, no es porque Nada sea más. feminazi, pero... Antes de... Les recordamos que acá está la revista Numancia, donde pueden encontrar una colaboración nuestra, bueno, no, nuestra del programa, no siempre escribimos la misma persona, que está por ahí, aquí está. Miren qué chulada. Entonces, pregunten dónde pueden adquirirlas, pueden pasar acá, y las tienen en algunos puntos de distribución autorizados. Los Oxxos. Pero bueno, ay, no, cállate. Bueno, fue- Pero bueno, ahí esta es una de las formas. No es gratuita al público, pero es una de las formas con la publicidad en que la estación se sigue manteniendo. Sabemos que es un esfuerzo independiente. La estación ya va para 2 años y medio y bueno, estamos creciendo y transformándonos ahora sí con un nuevo equipo y todo. Qué maravilla, estoy muy contento al respecto. Con nuevos programas, nuevas secciones, y en estas nuevas secciones ya no vamos a decir los 5 chales de la movilidad, me los guardo, pero sí tenemos esta nueva sección sobre privilegio masculino. ¿Por qué? Porque de repente me he encontrado pues con que con estos ejercicios de denuncia, de queja, etcétera, no hacemos este ejercicio de ponernos en el otro lado, ¿no? O de vernos más bien desde el otro lado. Muy sencillo juzgar y apuntar y señalar, y de pronto no vemos desde el otro lado cómo vivimos, y entonces de pronto nos queda... ya me distraje otra vez porque dice... porque le llegó una notificación. Dice Eli, ayer yo iba en la 28. y Deja el de estar en conductor Tinder. Era un chavo de Dante, deja de estar en Tinder. A ver, Pero está bien guapo, mira. se nada más, llama mira, güey. Flamite. En Chrome se llama Flamite, no se llama Tinder. Ahí está. Más de 10, el conductor era un chavo de no más de 16 años. Además estaba platicando con una chava de secundaria que estaba en el asiento de atrás de él y se voltea constantemente, muy responsable de quien tenga que supervisarlo. Pues Bueno. para ese tipo de cosas sería bueno como que uno también estuviera a la onda, checar como que el número de las Sí, placas, hacer ese un tipo de reporte que, cosas. bueno, Sí. lo hice, en alguna ocasión lo hice diario durante un rato y la verdad es que no sucedió nada, estoy muy enojado al respecto y es muy desgastante porque además también tienes que esperar en la línea, si son más de las
3 o 4 ya olvídate de tu denuncia y etcétera, ¿no? Pero bueno, Si te ponen, ¿verdad que yo soy guapa? En la línea de espera, yo sí espero. Pero bueno, imagínense estar trabajando en estas condiciones, ¿no? De más de 12 horas de trabajo diario a los 16 años, ¿no? También que pensemos qué condiciones... no se trata de justificar a todo el mundo todo el tiempo, ¿no? Pero pensemos en las condiciones, en las realidades distintas que se pueden manifestar y vinculémonos desde otro lado, pues no desde el maldito, te pasaste, que yo sé que es bien complicado, yo a cada rato les grito y les pinto dedo, porque uno tiene que llegar, ¿no? Y yo tengo que llegar a cierta hora, a cierta actividad, por ejemplo, en el CIEMA, ¿no? Y si no llego a cierta hora, ya valí, y si me espera un camión más, ya valí, y una vez me dejaron hasta 3 camiones. O sea, ¿no? Uber, Dante. Bueno, después hablaremos de Uber. Pero es decir, bueno, sí. Es decir, yo ya perdí mi día laboral, ya falté a compromisos, ya me expuse, ya perdí credibilidad, ya perdí a lo mejor dinero. Y pasa el siguiente y tengo que pagarle. Y eso a mí me genera una indignación profunda, ¿no? Pero bueno, volviendo a hablar de nuestra otra sección de privilegio masculino. Entonces me he dado a la tarea últimamente de decir cuándo sí es y cuándo no es privilegio masculino, porque en abstracto a veces nos cuesta mucho trabajo verlo, ¿no? Ya cuando tenemos los ejemplos concretos de cuando estamos hablando de privilegio, entonces lo vemos. Quien ha vivido con privilegios, quienes hemos vivido con privilegios toda nuestra vida, no nos damos cuenta de ello, ¿no? Nos damos cuenta hasta que nos desarticulamos de ahí y nos empezamos a articular con otras realidades, o cuando sumamos algunas desventajas por encima de ese privilegio, porque acuérdense que esto se hibrida, ¿no? La interseccionalidad así es. O sea, yo puedo ser latino y homosexual y artista, pero también soy hombre y también soy caucásico, ¿no? Entonces eso ahí se va... se va engranando de distinta forma, ¿no? Entonces hoy el comentario va hacia es privilegio masculino cuando los hombres tienen la verdad en las conversaciones, no el mansplaining, o cuando te dicen no, es que es esto, ¿no? Sino más bien como Tania dice algo así como, oigan, hace calor, ¿no? Y nadie la pela. Y entonces Magno dice, oigan, como que hace calor. No, sí, cierto, háblenle ahí, préndanle al ventilador porque sí hace calor, sí, cierto. O sea, y a lo mejor no con eso, ¿no? Saben que... Es una exageración, sí. Pero se entiende, nos vamos. Y así es, ¿no? Y de pronto, o sea, los discursos que se pueden posicionar como verdad, ¿no? Y los discursos que pueden ser punta de lanza y los discursos que todo el mundo escucha y atiende, generalmente son de hombres. No lo digo yo, véanlo en sus círculos, ¿no? De pronto que hay unos círculos donde eso es más evidente que en otros. Y hay otros muy leves, ¿no? Por ejemplo, cuando, no, pues es que yo no tomo decisiones en la casa, yo como mujer, hay que preguntarle a mi pareja, ¿no? Él ya tiene un plan, y te consultó, y lo estoy diciendo por experiencias cercanas, ¿no? Y te consultó, y tú así lo quieres de verdad, así te gusta vivir, así te gusta, desde cosas tan tontas como acomodar el plato así o así, ¿no? ¿Sí te gusta así o así te lo pusieron, ¿no? Y de pronto a nosotros varones nos preguntan constantemente cómo queremos las cosas, ¿no? Y sí, a las mujeres es como les toca, ¿no? Y al final, los que le toca hacer para complacer, digamos. Y bueno, hablaremos más en otra ocasión sobre privilegio masculino. Recuerden la revista y recuerden que intentemos hacer estos vínculos con nuestras relaciones de servicio, ¿no? Para exigir mejores condiciones y no pelearnos con quien no le toca ni siquiera resolver. El principio de la empatía y de la resistencia. La empatía a nivel personal y la resistencia a nivel político. Y colectiva. Y colectiva. Bueno, pues ya nos vamos. Bueno. Hasta la siguiente cuchisemana por el mismo Palicanal o algo así era, no me acuerdo. Ganando como yo. Y aquí vamos a seguir moliendo y moliendo y moliendo y moliendo. Gracias Tania Magno por acompañarme hoy. Gracias por invitarnos. Gracias a todo el equipo. Muchas gracias. Ahí en cabina. Thank you.